Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Quintas y soy responsable de las soluciones de software que Keirus comercializa, tanto las que nosotros mismos desarrollamos como fabricante, como aquellas que nosotros mismos distribuimos como distribuidores. ¿Ok? Hoy venimos a hablar de una herramienta en particular que pensamos que es tiene un potencial muy alto en cuanto a utilidad dentro de los usuarios, que versa sobre un tema muy manido, muy usado en el mundo del IT, que es el Global Data Management, Data Quality Management, pero que en definitiva pensamos que todavía tiene un recorrido de mejora y gracias a esto pues ha nacido nuestra herramienta para llegar a cubrir aspectos que no están bien cubiertos a día de hoy con las herramientas de Data Quality. La herramienta se llama Quality Gates y como veréis a continuación, bueno, pues tiene un potencial, como digo, bastante elevado en su ámbito de actuación. En primer lugar, me gustaría presentaros de dónde nace esta herramienta. Quality Gates es un desarrollo propio, como digo, del grupo Keirus. En particular, el grupo Keirus, como podéis ver, está distribuido en 12 países a lo largo de 4 continentes. Algunas cifras que podéis ver aquí, su volumen de negocio ya se cercano a los 160 millones de euros y un número de empleados que ronda ya los 1.700, 1.800. El core de Keirus es dentro del ámbito BI, pues sobre todo de la parte de integración, de desarrollo de herramientas, como digo, también que ayudan a la propia parte de integración de datos y, por supuestísimo, a la parte de generar diseños de cuadros de mando y reporting. Tenemos también un centro de innovación vinculado a proyectos de Big Data que llevan ya diseñándose y siendo reales desde el año 2010. Por lo cual, bueno, pues pensamos que Keirus está muy bien posicionada en el mundo del BI, como así lo reconocía Gartner años atrás, y no solamente ofrecemos ese nivel de consultoría, sino que también tenemos la potencialidad de ofrecer diseños propios, ideas innovadoras y sobre todo estar en el mercado, digamos, muy bien posicionados en el punto de la innovación. Estos son algunos de los negocios que, como os digo, Keirus también tiene dentro de su portfolio. Dentro del core, como digo, es BI, pero sí es verdad que en Francia y en otros países pues también desarrollamos otros aspectos como la consultoría estratégica. Somos también líderes en Francia en cuanto a instalación de CRM, ERPs. Y, como digo, la parte más, si queremos ver, innovadora o de mayor valor, ¿no?, que aportamos como consultora, pues es la existencia de centros de innovación que buscan y prospectan el mercado en busca de nuevas herramientas o las diseñan en función de la necesidad, ¿no? Es un poco, creo, un punto de valor que ofrecemos como consultoría y que no todas pueden, digamos, aportar. Dentro de dentro del portfolio, como veis, pues es muy extenso, no voy a entrar en ello, pero bueno, sepáis que existe un gran espíritu, digamos, de innovación a lo largo de todos los procesos desde la consultoría estratégica hasta los procesos de, como digo, de integración, de BI o más novedosos como la parte de Big Data. Las tecnologías con las cuales trabajamos pues son, como podéis ver, multitud de ellas, los principales vendors del mercado. Tenemos relación de partnership con muchos de ellos, por lo cual pues estamos muy bien posicionados por entender qué oferta acopla o aplica, mejor dicho, a cada uno de nuestros clientes en función de la necesidad. Esto nos viene muy bien, el portfolio de Keirus es muy amplio y esto nos permite, digamos, ofrecer lo mejor para cada cliente. Basándonos ya en la presentación de hoy, quería presentaros Vision BI. Vision BI es la empresa que nació en Israel y que allí sigue como sede principal y que fue adquirida por Keirus Group en el año 2011. Vision BI es precisamente una empresa que ha facilitado el desarrollo de Quality Gates y, como os decía también, es una de las principales motores de los proyectos de Big Data dentro del grupo Keirus. Con lo cual están muy bien posicionados como empresa innovadora. Estas son algunas de las referencias. Telefónica recientemente incorporada en nuestro portfolio en el año 2014, en el cual estamos desarrollando un proyecto de calidad del dato para toda su área de Telefónica Wholesale. Como podéis ver, bueno, pues tenemos referencias en múltiples sectores: telco, assurance, health, muchísima variedad.
El Global Data Management es algo, como decía, que preocupa bastante. Un poco para centrar el dónde estamos posicionando esta herramienta, tenemos esta breve transparencia que nos indica pues, cuáles son los principales focos de atención que dentro de los grupos IT se ponen de manifiesto pues eso, los riesgos o los problemas que pueden surgir a lo largo de la transformación que sufren los datos. Como podéis ver, pues en cuanto a la variación más propiamente dicha, pues tenemos, por supuesto, la necesidad de que los datos sean completos, que sean únicos, y que no haya inconsistencias a lo largo de todo el proceso, que se permita también aplicar reglas de negocio en el proceso de validación. En el proceso, por supuesto, hay procesos de validación que también exigen que la trazabilidad de los datos sea absoluta. Por ello, pensamos que esta herramienta es única en el mercado, ¿vale? Porque sí que permite incluir partes del proceso de validación que no están incluidas en otras. Puede ser la verificación de los propios reports o cuadros de mando que se le muestran a los clientes, a los usuarios finales de negocio. También validar los procesos de migración en sí mismos, ¿no? Porque cualquier cambio de plataforma, de versión o de producto puede conllevar la pérdida de información. Y ayudar, por supuesto, a los grupos de desarrollo en las partes de Quality Assurance, dando muchísimo mayor valor a la hora de publicar con confianza los datos en producción y, por supuesto, en reducir los tiempos y, por tanto, el coste, ¿no?, que ha asociado a estos procesos de validación, que son fundamentalmente uno de las piezas clave a la hora de poder eficientar los procesos, ¿no? El tiempo que gastamos en hacer pruebas de regresión y en buscar esos pequeños deficiencias, ¿no?, en el desarrollo. Por supuesto, también para completar la oferta de la gestión de los datos necesitamos conocer las estructuras internas y proveer, digamos, de fórmulas y de capacidades, en definitiva, al administrador de poder dar semántica a esa validación, ¿no?, de que el usuario de negocio también conozca la traducción finalmente de sus KPIs. Es un poco la idea que nosotros apuntamos con el Data Dictionary. Dentro de la validación, lógicamente está la corrección. Una vez identificado y diagnosticado el problema, pues tienes que volver a darle ese toque de corrección para luego volver a validar, ¿vale? Es lo que se identifica aquí como Data Cleansing y Data Matching. Y los puntos que creo que Quality Gates mejor cumple también a mayores, ¿no?, en este caso es la idea de centralizar en una única herramienta todos los procesos de validación. Es decir, podemos tener varias herramientas de validación, Data Qualities, procesos de validación incluso a nivel ETL, SL Script, pero no tenemos normalmente en una empresa un único punto donde poder ver la salud de todos los sistemas. Esa es un poco la idea que traemos con Quality Gates, poder identificar desde un único punto, como digo, la calidad de todos los procesos de validación. Asimismo, automatizarlo, es decir, en la medida de lo posible, que todo esto que estamos nosotros diseñando sea automático y que permita día a día o en el periodo que se estime oportuno lanzar los resultados de los test y proactivamente avisar a los departamentos responsables. Real-time alerting hace referencia pues un poco a esta forma de avisar, de poder adelantarse a que el usuario final no perciba esos problemas, sino que sea el IIT el que los frene con anticipación para que no presenten informes incorrectos. Accesibilidad, pues es muy fácil, puesto que es una herramienta con acceso web, por lo cual es muy fácil de instalar y una arquitectura muy sencilla. Y uno de los valores también, por supuesto, es la integración de todo el proceso de carga en un único punto que permita agilizar y, por supuesto, eficientar que toda la productividad del proceso de carga sea correcta. Bien, pues todo lo que estoy señalando en color azul es todo lo que cubre la herramienta de Quality Gates. El por qué no cubrimos la parte de corrección es porque, digamos, el diseño de la herramienta fue pensado para no ser intrusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos procesos de negocio que ya existen, que, digamos, intentan cubrir pues partes del data quality o procesos, por ejemplo, de validación dentro de una ETL, consideramos que si están bien construidos no deben de ser eliminados, no se deben de reconstruir, sino que
Quality Gate lo que debe hacer es sumar. Y sumar a estos procesos la centralización, la automatización, el acceso web, o sea, facilitar todos aquellos puntos que quizás no estén cubiertos por esas otras herramientas de una manera sencilla, sin ser intrusivo. Bueno, esto sería un poco ahondar en los mismos detalles, los mismos conceptos que hemos visto. Y yendo a la herramienta, pues por supuesto, como decía, para Gartner, y no solo para Gartner, sino para todo el mundo, la calidad del dato está siendo cada vez mayor, un problema mayor en definitiva, porque el volumen de datos aumenta, las fuentes se hacen cada vez más diversas y la capacidad de controlar todo esto end-to-end pues empieza a ser bastante fastidiada, ¿no? Cuanto menos. Entonces, el gasto que provoca en los sistemas, tanto a nivel de hardware como de software, poder, digamos, vincular la confianza en los datos de una manera efectiva, 100%, se suple, en definitiva, esa carencia de no poder hacerlo todo automatizado con software ya incluido, se hace necesario meter muchas manos de obra, mucha SQL, que en definitiva son costes añadidos a los procesos, ineficiencias y retardos, ¿no? Eso es lo que intentamos cubrir también con Quality Gates, no vincular que la confianza sea únicamente variable de las manos de un consultor que conoce, digamos, el funcional del negocio que está mirando, sino que sea la propia herramienta la que automatice esto. Algunos de los retos tecnológicos. Por supuesto, identificar las carencias antes que el usuario final. No hay cosa peor que mostrar un informe con datos incorrectos, porque esto primero es potenciar decisiones basadas en datos no correctos. Y segundo, mermar la confianza que el usuario tiene en el departamento IT. Y volver a ganarla es muy, muy complicado. Si aún así se escapan cosas, intentar descubrirlas y atajarlas en el menor tiempo posible. Es decir, darles al departamento IT las herramientas adecuadas que le permitan encontrar y diagnosticar el problema lo antes posible. Buscar que los KPIs que recojamos de las diferentes fuentes de la empresa sean consistentes, es decir, no mostremos, por ejemplo, que el importe de ventas en función de dónde se extraiga sea diferente, por ejemplo, para si la fuente de datos es el CRM, es el ERP o es el facturador. Esto debería ser algo muy a tener en cuenta, pues, porque de esos KPIs dependen las decisiones finalmente. Como decía, también es una gran ayuda en procesos de migración. Todo lo que tenga que ver con cambios en la versión, por ejemplo, del producto de base de datos o migración de la versión de un producto de BI o de la propia base de datos o consolidación de bases de datos por integración de diferentes empresas. Todo lo que tenga un trasiego, en definitiva, de datos que estén en un punto A y tengan que ir a un punto B, necesitan de una validación completa, 100% real, y que valide hasta el último campo. No puede haber diferencias cuando lo que sabes que existe tiene que existir también en el punto medio. Y con la misma filosofía ayudamos, como os decía, en los procesos de Quality Assurance. Es notorio la ventaja que tiene utilizar esta metodología con la herramienta de Quality Gates, por cuanto reduces un montón el tiempo de desarrollo, reduces también los costes operativos y, sobre todo, lo que ganas es en no ser intrusivo en los procesos de producción. Es decir, garantizas que tus procesos de desarrollo no perjudican, en definitiva, los procesos de producción. Es, por tanto, lo que buscamos el end-to-end final, es decir, validar desde el inicio del dato en el operacional inicial hasta el último informe del usuario final, que toda esa trazabilidad sea completa y poner Quality Gates en cada uno de los hitos donde haya un proceso de transformación para validar todo el end-to-end. Esto no existe en el mercado y creo que es notorio que es necesario para que un manager de IT esté confiado de que su proceso completo de sistemas está bien validado. A nivel de negocio, pues tenemos cosas parecidas. Muestro rápidamente, lógicamente, que los informes, como os decía, no muestren cosas diferentes si el KPI que se muestra es el mismo. Verificar de una manera unificada la salud de tus sistemas, es decir, poder ver en un dashboard, como ofrece la herramienta, de una manera muy sencilla, incluso hasta para un usuario de negocio, que tu proceso de validación está correcto y, por tanto, mi informe es creíble.
Incluir herramientas de validación, por ejemplo, para validar los formatos. Quality Gates no es en sí una herramienta de Data Quality al uso. El Data Quality tradicional intenta cubrir aspectos como la estandarización, normalización, es decir, pues que los teléfonos sean con el formato adecuado, los códigos postales igual, que no haya nulos. Todos esos procesos, por supuesto que son reales, existen y hay herramientas muy válidas, pero no solo eso es Data Quality, sino también el end-to-end. Aún así, cuando no existen esos procesos, Quality Gates lo aporta también dentro de su funcionalidad. Y por último, también la idea de que el usuario final tiene mucho que decir en la validación. El usuario IT, o el operador IT en este caso, conoce muy bien la sintaxis, conoce las transformaciones técnicas, pero no conoce que el KPI sea bueno o malo. Es decir, la traducción semántica de ese KPI, el único que lo conoce es el de negocio. Y por tanto, aportarle la capacidad de que él incluya dentro de su proceso de validación algún umbral que le permita a él dar la confianza de que ese valor que se le muestra es correcto, pues es una aportación que yo creo que es muy buena y muy válida, tanto para unos como para otros. Al final es el dar el end-to-end completo, incluyendo incluso los KPIs de negocio. Pasamos ya, si os parece, a cómo construye Quality Gates su metodología. Está basada en tres pasos. Por un lado, generamos test basados en plantillas predefinidas. ¿Esto qué quiere decir? Que la herramienta no requiere de un skill súper técnico, no requiere de un DBA de SQL para conocer cómo fabricar una metodología de análisis, sino que un perfil medio es capaz de, con la ayuda de la herramienta, con sus perfiles predefinidos, diseñar una validación básica. ¿Vale? Cada uno de esos test que vemos a la izquierda está pensado para un determinado uso y una vez que ya están definidos a nivel individual, los podemos integrar en un flujo de prueba, que hace una tarea un poco más compleja, si queremos verlo así. ¿Vale? Ese flujo de prueba lo que me permite es cubrir pues, un área de actividad. Puede ser validación de un proceso ETL o de un área de negocio como marketing. Eso ya depende un poco de cada juego, ¿no? Y finalmente, una vez construidos estos flujos de prueba, los podemos visualizar en la herramienta que tenemos de dashboard, en la cual ya, pues a nivel de reporting, el usuario de negocio, el manager IT, puede verificar la salud de una manera muy visual. Esto es ahondar un poco en los tipos de test que tenemos, qué tipo de comparativas hacen, aunque bueno, como los veremos ahora en el ejemplo, no creo que merezca la pena perder aquí mucho tiempo. Los orígenes de datos, que están cada vez son mayores, pero bueno, para que veáis, son las principales fuentes de datos establecidas en el mercado, los principales vendors. Aún así estamos incluyendo, como os digo, nuevas fuentes de datos, porque van surgiendo nuevas capacidades. Y una de las más notorias puede ser también incluso el hecho de poder acceder al report, al cuadro de mando directo que lee el usuario final, para poder garantizar que lo que lee el usuario es correcto, ¿no? En esta línea hemos incluido en este año la capacidad de leer de documentos de ClickView y próximamente pues incluiremos otras herramientas como SAP BW u otro tipo de report. Vamos a pasar a hacer una demostración de la herramienta para que entendáis mejor su capacidad y su uso. La herramienta, como os decía, se accede vía web. Aquí tenéis el entorno que veríais accediendo de una manera normal. Tiene como tres apartados. Como veis, una parte es la administración de la herramienta, que no entraremos hoy, en la cual se configuran básicamente usuarios y conexiones a los orígenes. Quality Gate sería el entorno de desarrollo y un módulo adicional que hemos incluido, como os decía, para dar semántica también a los resultados. En este caso, hoy vamos a centrarnos en este apartado que es el de Quality Gate, desarrollo. A la izquierda podéis ver que se organiza en carpetas. Estas carpetas también tienen una semántica abierta, es decir, cada empresa le va a dar el significado que le quiera dar a cada una de estas carpetas. Dentro de los test, en definitiva, que tú desarrollas, se organizan en estas carpetas. Podemos generar pues, un test, o sea, un conjunto de test diseñados para verificar un proceso ETL y, por tanto, llamar a esta carpeta proceso ETL o, vinculado a un proceso de negocio, llamar a esta carpeta ventas. Eso ya depende de la organización que queréis establecer. Una vez que pulsamos encima de una carpeta, podéis ver
que se abre un cuadro de mando. Este cuadro de mando lo que te permite es ver cada uno de los tests que están, o carpetas en este caso, que están vinculados en este proceso de negocio, una especie de estadística de los últimos lanzamientos, con un pie alrededor de cuántos procesos han fallado y cuántos no, y sobre todo verificar a nivel global la salud del sistema visualizando únicamente estos semáforos, ¿vale? Si este proceso, digamos, se hubiera lanzado pues, diariamente, podrías el usuario de negocio rápidamente ver en qué parte del proceso se ha podido perder su calidad, ¿no? Como veis aquí, están organizados, como digo, en carpetas, y cada una de estas carpetas hemos incluido pues, un test para que podáis ver este conjunto de test de una manera mucho más cercana, ¿no? Vamos a abrir alguno de ellos para que podáis ver, en definitiva, cómo se generan estos tests. Vale, ya tenemos algunos abiertos. Vamos a basar el test, permitidme volver a la presentación, en este simulacro de migración de un datamart, ¿vale? En el cual tendríamos un datamart basado en un operacional existente y queremos migrarlo a un datamart evolucionado nuevo, en el cual pues, hay otros procesos ETL implícitos. Hemos colocado Quality Gates tanto en el proceso end-to-end como en la parte de verificar que el proceso nuevo, el ETL nuevo, aporta lo que tiene que aportar. Volviendo al documento, ¿cómo funciona Quality Gates para verificar, en este caso, dos datamarts? Por un lado, tendríamos que tener claro si la volumetría es idéntica en nivel de ticketing, ¿vale? Este datamart, en este caso, es tickets. Tickets, por ejemplo, de un sector retail, ¿no? Imaginaos una gran tienda, pues los tickets que se van produciendo en cada una de las tiendas con su importe, pues en este caso con su departamento, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos a investigar si hay un problema en cuanto a validación entre los dos datamarts? En primer lugar, a nivel de volumen. A nivel de volumen, lo que tenemos que identificar es si cuadran el número de tickets que tenemos en el datamart antiguo con el nuevo. Para eso utilizaremos el checksum. Checksum, que es uno de los tests que tenemos ya prediseñado, en el cual mostramos cómo se puede, digamos, obtener el lado A y en el lado B, es decir, los dos extremos que queremos comparar. Por un lado, podemos, como veis aquí, obtener directamente por ODBC la estructura de tablas que tiene el origen y elegir aquella que nos interesa analizar, o podemos hacer un free command y meter directamente la query que nos obtiene, digamos, ese mismo resultado, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Dentro del apartado checksum, como veis, una vez elegidos ya la fuente de datos y sus campos, podemos jugar, pues, en este caso, pues lo que nos permite o queremos, digamos, tener es la cuenta únicamente de los IDs, de los tickets, ¿vale? En ambos extremos. Podéis ver que por método arrastrar, como acabo de hacer, podéis jugar con la agrupación o cualquier otro tipo de cuenta que queréis hacer. En setting no voy a entrar y ejecutamos esta query, tal cual. Bueno, aquí lo que veis en primer lugar es que está diciéndote que la diferencia entre las dos bases de datos, los dos datamart que acabamos de analizar, pues hay 13 filas que están diferentes en uno y en otro. Y el total sobre el cómputo total del volumen son el 5%. Para ver exactamente en cuál de los dos extremos es el problema, pues vemos que en el extremo A hay 299 filas, mientras que en el extremo B hay 286. En este primer análisis, lógicamente, hemos obtenido una volumetría, pero no tenemos identificado realmente el problema. Para investigar más allá, en este caso, hemos lanzado estadísticas. Estadísticas de la estructura de la tabla, en definitiva. ¿Qué nos permite en este caso este test? Pues nos permite conocer mejor los datos que tenemos internamente. Nos permite, en definitiva, dentro de la metodología de análisis,
conocer cuáles son los departamentos, perdona, los campos más susceptibles de ser problemáticos y de mejorar el estudio. En este caso, pues tendríamos el campo división y el campo departamento. Esta empresa en particular pues tiene 3 divisiones, tenemos máximos y mínimos, pero bueno, ya os digo de antemano que tenemos 3 divisiones, la central, la norte y la sur, y varios departamentos pues, como son el de electrónica e informática. Podemos basar el estudio a nivel regional, por si esa validación está teniendo que ver, o sea, ese problema, en definitiva, de tickets perdidos está teniendo que ver con una división regional, y por tanto, basados en esta agregación, vamos a volver a lanzar el anterior test. Con lo cual, volvemos al anterior test, que es el checksum, y hacemos una agregación, en este caso, por división. Volvemos a ejecutar el test. Y obtenemos que sí que tiene que ver esa diferencia con, en particular, el campo división, por cuanto que las divisiones este y centro sí tienen un problema de inconsistencia en el número de filas, mientras que la división sur sí que parece que cuadran al menos el número de filas. Con esto no querría decir que la división sur esté bien, sino que simplemente cuadra el número de filas. Una vez tenemos claro que hay un problema de división, podemos ir a ver el detalle en concreto. Bueno, una vez que ya mi máquina virtual arranque, lo que veremos en este caso será qué tipo de tickets se han perdido y con qué identificador, porque al final lo que nos permite saber es conocer cuáles son los registros que se han perdido, no solo la volumetría, e identificar en definitiva al departamento IT por un lado cuáles son los tickets que debe encontrar y por qué razón el transaccional, por ejemplo, ha podido fallar, e identificar hacia negocio la posibilidad de que no tenga, digamos, esa capacidad de ver estos tickets en particular. ¿Vale? Tenemos el efecto demo para este test en particular. Vale, que tenemos. Vale, ya tenemos aquí el resultado. Entonces nos está identificando que, aunque en el caso del lado A hemos hecho una separación para ver que dentro de la división sur, os acordáis que había una diferencia, o sea, no había diferencia en cuanto al número de registros, pero sí teníamos sospechas de que pudiera haber un problema en los contenidos. Entonces, hemos hecho una agrupación, en este caso una select, únicamente para este caso, que era el de la división sur, y lo que obtenemos aquí es que, aunque sí que a nivel de número tenemos el mismo número, ¿okay? A nivel de contenidos, para estas primary keys, obtenemos que en un lado están catalogados ese ticket como informática, en otro caso como electrónica. Por tanto, válido tanto para ver el número de volumetría, válido para ver la identificación de los propios tickets y válido para ver incluso el contenido de la diferencia en los valores que alguno de los campos pueda tener. Por tanto, vamos al máximo valor, al máximo capacidad de análisis insight, digamos, ¿no? En el sentido de que el usuario de IT tendrá claramente identificado el diagnóstico de por qué un ticket está referenciado en un lado como informática, cuál es el ticket y podrá atajar exactamente el problema. En procesos de validación, como os decía, cuando no existen herramientas de data quality al uso en la empresa, podemos también aprovechar y sobre una tabla basada en estos, por ejemplo, estos mismos campos, definir reglas de negocio para cada uno de ellos. Cada una de estas reglas pues puede ser buscar que sean igual a nulos, que tengan un determinado tipo de rango de valores, como es el caso,
decir que esté entre 1 y 2, por ejemplo, el departamento sea entre 1 y 2. Es decir, tenemos varias tipologías de búsqueda de validaciones, ya sean estándares o ya sean de la propia empresa, y lanzar todas las validaciones sobre cada uno de los campos de una sola vez. Esto es bastante eficiente por cuanto de una sola pasada eres capaz de validar la normalización de todos los campos de una tabla. ¿Vale? Pues para cada uno de ellos al final pues obtienes un conjunto de valores. En este caso estábamos buscando que el número sea secuencial, ¿vale? O en este caso que el departamento estuviese entre 1 y 2. ¿Vale? Como podéis ver aquí, nos ha sacado la diferencia o los departamentos que no están entre 1 y 2, es decir, están fuera de la norma. En definitiva, estos registros pues, estarían catalogados de manera incorrecta. Pues con todos estos detalles de resultados, pues los departamentos IT pueden fácilmente encontrar por qué los transaccionales están mal identificados o ha habido algún proceso manual erróneo, ¿vale? Es muy fácil de ver. Adicionalmente a estos tenemos, por supuesto, también otro tipo de test, que no vamos a entrar hoy en ellos, pero bueno, que sepáis que existen a nivel de buscar duplicados, buscar referencias de integridad referencial. Y por último, como os decía, una vez que ya están a nivel individual cada uno de estos tests, lo que podemos implementar es un workflow. Un workflow que viene a ser la secuencia de test que permiten generar una prueba completa. Es decir, pues una vez que he validado la volumetría, valido, pues por ejemplo, la validación de datos y finalmente valido los últimos test que me permiten ver el detalle exacto del diagnóstico completo del error. ¿Vale? Este flow, pues igual, se genera como un único test, como veis aquí. Este ID lo que te está identificando que toda esta caja de test, este flow, es un único test para Quality Gates. Y con esto lo que permitimos en definitiva es que se pueda invocar desde fuera, desde una herramienta externa, el propio Quality Gates. Es decir, no necesitas meterte en la web de Quality Gates para lanzar los tests, sino que si tienes ya implementados procesos de negocio por fuera, puedes llamar, en el caso más claro, por ejemplo, un proceso ETL. Antes de cargar el proceso ETL en la base de datos final, lanzas Quality Gate desde fuera, te devuelve el resultado como 1 o 0, pero valida o no, en definitiva, y a partir de ese resultado, pues el proceso ETL culmina o no culmina, o culmina en parte, porque puedes también jugar con insertar en bases de datos pues, semáforos que te permitan ver, como teníamos en el caso de Telefónica, 7 orígenes de información, de los cuales si solo falla uno, pues puedes cargar los otros 6. No puedes, el proceso ETL completo no puede culminar, pero sí culminarían los 6 primeros, por lo cual estás facilitando que no paras todo el proceso de carga, sino simplemente aquello que debe estar fallido. ¿Vale? O sea, es una manera muy fácil y muy cómoda de trabajar. Cuando no existen procesos externos que quieran invocar, digamos, a Quality Gates, también el propio Quality Gates incorpora un scheduler que planifica, según la conveniencia de cada negocio, el periodo de lanzamiento y el número de test que quieres lanzar. ¿Vale? Es muy flexible en este sentido. Bien, pues hasta aquí la demo. Y únicamente os quería incluir más en la demo, digamos, incluimos una parte que tiene que ver con la parte de ClickView. Pensamos que es bastante notoria esta facilidad para aquellos que tengáis ClickView en vuestras herramientas BI. Con ClickView, imaginaros que tenemos ya validado este datamart y tenemos que finalmente validar que lo que estamos presentando en la herramienta de ClickView es correcto. Todos los que conozcáis ClickView, pues tiene, como cualquier herramienta BI, un proceso de carga y finalmente una presentación en los cuadros de mando. Pues bien, Quality Gate permitiría tanto validar que los procesos de carga de datos en los documentos de ClickView es correcta, como incluso el propio objeto que presentamos dentro de la gráfica, los gráficos, los objetos en sí, son correctos. Esto es garantizar al 100% que lo que el usuario final está leyendo en el documento de ClickView es correcto con respecto al datamart. Es una garantía absoluta y es una tranquilidad máxima para un departamento IT, porque en definitiva están dándole la plena seguridad de que el dato que ve en el último informe final es correcto. ¿Cómo lo hace Quality Gates?
Pues volviendo de nuevo a la demo, en primer lugar, para verificar que los datos que estamos cargando en Quality Gates en ClickView son correctos, pues lanzaríamos un primer informe de validación. ¿En qué lo vamos a basar? Os voy a enseñar con antelación. Basado en este documento de ClickView, que tiene su origen en los mismos datos que hemos estado manejando hasta ahora, es decir, tickets por división y por departamento, pues vemos que en el cuadro de abajo, que es pues el típico informe de importes de venta, en este caso comparativamente del 2013 y el 2012, el usuario de negocio está viendo que la tendencia en el 2012 era más o menos estable, se comporta de manera diferente en el 2013, de tal manera que en el junio, en el mes 6, esta tendencia de repente baja y continúa esa tendencia en la misma línea durante todo el tiempo siguiente. El usuario de negocio aquí tiene dos opciones: fiarse de estos datos y pensar que es un problema de estacionalidad, de que a lo mejor en junio pues han bajado las ventas realmente y no se ha recuperado el mercado, o poner en duda que este dato que le está ofreciendo el departamento IT sea correcto, porque es bastante grande la diferencia con respecto al año anterior y podría tener sus dudas. Pues, ¿cómo le quitamos o cómo le damos, en definitiva, la confianza necesaria al usuario de que esto que está leyendo es correcto? Él no tiene otro medio más que leerlo aquí, con lo cual no tiene más que fiarse de lo que le dicen. Pero, ¿cómo le garantizamos que ese dato es correcto? Pues bien, lo que podemos garantizar es que si el usuario sabe que, en primer lugar, los importes deberían fluctuar alrededor de esta tendencia que está marcada en el año 2012, le tenemos que dar un arma en Quality Gates que le permita, vinculada a esos márgenes, pintar en verde cuando está dentro de esos márgenes y pintar en rojo o en amarillo con alarma, en definitiva, cuando está fuera de esos márgenes. Esto es una primera alarma que le está diciendo: oye, ojo, que el importe se está yendo fuera del rango que esperábamos. Puede ser verdad, puede ser que sea un problema únicamente de estacionalidad y que los importes de venta han bajado, pero ya te doy un aviso de que pues, estamos vendiendo en definitiva por debajo del umbral. Y esto ya lo sé desde el mes de junio. No tengo que esperar a octubre para saber que esa tendencia está siendo así, sino que ya desde el mes de junio ya tengo una primera alarma. El usuario IT no debería conformarse con esto, sino que recibida esta alarma debería verificar si es que hay algo por debajo que la está provocando. En definitiva, lo siguiente que tenemos que hacer es verificar que los datos que se están cargando en ese documento ClickView son todos los que deberían estar. Hacemos un checksum sobre estos importes y lo que verificamos es que tanto a nivel de cuenta de filas como a nivel de suma del importe está habiendo una diferencia desde el mes de junio, ¿vale? Lo que sospechábamos. Es decir, realmente en el Datamar hay más datos, más filas, que lo que existe en el documento de ClickView. Por tanto, esa diferencia se plasma, por supuesto, en la diferencia que se plasma en el informe final. Entonces, ya no es un problema de estacionalidad, sino un problema de datos. Ya sabemos que hay un problema de carga de datos. Ahora, no conocemos exactamente a qué se debe. Finalmente, si lanzamos esta última comparativa, ya agregando más detalle, estamos viendo que es en este caso la división la que está aportando el problema. Es decir, la división en alguno de los puntos de carga de ClickView no está aportando todas las filas que debiera. Pues con algún tipo de filtrado, algún problema en la carga con este departamento, con esta división. Por lo cual, el departamento IT, ya antes incluso de mostrar siquiera el documento de ClickView, habría visto que tiene un problema de carga de datos. Y por tanto, ese documento de ClickView nunca debería haberse mostrado. Es la manera eficiente de no presentar datos incorrectos, sino anticiparse, arreglarlo y finalmente avisar de que ya está disponible el informe. Es preferible llegar tarde que no mostrar una cosa incorrecta y, como digo, ganar la confianza después es muy difícil.
¿vale? Esta es la manera de trabajo básica que ayuda sobre todo a negocio a, como digo, garantizar que lo que lee es adecuado. Volviendo a nuestra presentación y haciendo un poco de resumen, ¿qué es lo que conseguimos en definitiva? Pues que los porcentajes de tanto la calidad del desarrollo, en la unidad de test, el tiempo de análisis de errores, todo esto se reduce notablemente mejorando la calidad de los desarrollos que aportamos. Es decir, el coste, por tanto, por cuanto que no necesitas tantas manos para hacer lo mismo y encima mejora la calidad, el coste de mano de obra, digamos, se reduce un montón. Al revés, de cara al usuario de negocio, pues lo que ganamos es la confianza, porque estamos dando la garantía de que tiene los datos completos y consistentes, de que el error se visualiza antes que el usuario final lo pueda leer. Y en definitiva, que mejora la credibilidad tanto en el producto como en el equipo IT. Y esto, como digo, es muy difícil de ganar, muy fácil de perder, con lo cual es un punto más a favor de que usemos este tipo de metodologías como con Quality Gates. Para todo ello, aquí tenemos lo que podría ser un ejemplo de una instalación de una prueba de concepto. No es tan diferente a la de un proyecto, pero para que os hagáis una idea de la complejidad que tiene, en este caso, ninguna, de montar un escenario con Quality Gates. Estamos hablando de 1 o 2 días para hacer la instalación, hacer una pequeña formación básica y en el tercer o cuarto día estamos ya desarrollando test. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no estamos hablando ni de lejos de un proyecto de Data Quality al uso. Son cosas mucho más prácticas, más directas, que van al grano del problema y que no necesitan, como os decía, de un perfil experto en cada una de las materias, porque esos son todos los problemas. Tienes que tener, en definitiva, un experto en cada una de tus ETLs, un experto de DBA de cada una de tus bases de datos, y eso al final es un coste añadido muy grande. Algunas de las referencias que podéis ver en nuestra página web y que, bueno, pues aquí podéis ver también, son escenarios de diseño de 4 días, 5 días, una semana, en los cuales, pues, en función de la complejidad del escenario de uso, pues se puede alargar a lo mejor una semana más, pero como podéis ver, en apenas 1 o 2 semanas tenemos ya los primeros resultados. Y eso es lo que gana la confianza del producto en la mayoría de los clientes, ¿no? El poder ver resultados inmediatos, no esperar meses para empezar a ver algo. Otro caso de uso, en este caso de hoteles, como veis, de nuevo, primera semana de instalación y wow, y los usuarios IT empiezan a diseñar sus propios tests. Es muy sencillo de usar y muy fácil de ver el beneficio, ¿no? En definitiva. Otra vez Harel, en este caso de seguros, pues otro mes. En este caso, pues primer mes la mayoría de los sistemas están monitorizados, es decir, pues garantizar que una aseguradora pues tenga sus primas bien cubiertas con la confianza suficiente como para dar un report adecuado, pues creo que merece la pena y es una inversión muy bien pensada. En conclusión, para terminar, pues ¿para qué tenemos que utilizar Quality Gates y cuáles son los beneficios en función del área IT o el área de negocio? Para el área IT, identificar los problemas de calidad antes que los usuarios. Es decir, prever esos problemas y arreglarlos, no presentar informes incorrectos. Verificar la consistencia, de toda su trazabilidad del dato, no solo de una parte, sino de todo el end-to-end. Reducir el tiempo de desarrollo y mantenimiento. De nuevo, es coste que quitamos en los usuarios IT. Agilizar el análisis de las causas de error, por supuestísimo, dar una herramienta que facilite esa búsqueda, que no tenga que ser a nivel de queries, de búsqueda de causa y error, que todos hemos visto hacer en muchos proyectos. Y, en definitiva, eficientar los procesos de migración, de pruebas de regresión, es decir, todo lo que tenga que ver con automatizar un quality assurance correcto ayudaría un montón a los áreas IT. Y de cara a negocio, pues tenemos también, por supuesto, la garantía de que lo que lean sean resultados correctos, consistentes y completos. Y, además, diría más, es darles la oportunidad de que su propio conocimiento del negocio sea también parte del proceso de validación y facilitarles incluso la visualización de que la salud de lo que están ellos analizando es correcta, ¿no? Con lo cual, creo que cubriría un poco los aspectos necesarios dentro de lo que conocemos como Data Quality Governance de una manera completa, tanto para el usuario técnico IT como para el usuario de negocio.
hasta aquí un poco la presentación y la demo que os quería traer hoy en esta webinar. Tenéis ahí mi contacto para cualquier duda, cualquier piloto y cualquier, en principio, experimento que queréis arrancar con este tipo de iniciativas, en las cuales yo estoy totalmente a vuestra disposición. Muchas gracias y paso la palabra a nuestro coordinador.